Perfecto. Bien. Eh, Juan, vos habilitás para la grabación, así arrancamos con la clase. Sí, profe, cuando usted quiera, ahí activamos la grabación. Y vamos nomás. Empecemos. Bien. Gracias. Recording in progress. Bien, comenzamos a grabar. Buenas noches, damos por comenzado el comienzo de, arrancamos, digamos, la asignatura de Derecho Privado uno, parte general. Me presento, mi nombre es Darío Melano, junto con la doctora Cristina Marcó, ¿sí? Somos el equipo, los únicos profesores que estamos a cargo del dictado de esta materia. Es una materia, ya vamos a dar algunas precisiones, algunas explicaciones, pero que resulta sumamente dificultoso desarrollar todo su programa, la extensión de su programa y la complejidad que tiene el programa en 3 meses, porque la realidad es que tenemos 3 meses a partir de ahora, inclusive un poco menos. El 28 de noviembre está programado el cierre del ciclo del segundo cuatrimestre. Con lo cual, si tenemos en cuenta que en el medio tenemos parciales y recuperatorios, no alcanzamos a tener ni siquiera 12 clases, con lo cual comenzamos con esta dificultad que, bueno, se las hago saber, ¿sí? En segundo lugar, la idea de hoy es presentar la materia, ¿m? En una primera media hora. eh, voy a, voy a dar algunas precisiones de cómo es el cursado, ¿m? De cómo son las condiciones para regularizar o para promocionar la materia. eh, Algunas cuestiones relativas al examen parcial, a los exámenes finales, en fin, ¿no? En eso que se conoce como el acuerdo escolar que tenemos para el desarrollo de esta materia, para que ustedes sepan cuáles son las reglas desde un comienzo, ¿sí? Todo esto que vamos a hablar está ya desarrollado en el aula virtual, en un PDF que ustedes tienen ahí que dice programa completo, ¿sí? Hay un PDF que dice programa completo donde están no solo el programa, sino también las especificaciones de la materia, de la asignatura. Y en segundo lugar, hay otro archivo donde está el programa por separado, sin la bibliografía, solamente el programa, para que por razones prácticas ustedes puedan tenerlo a la vista y seguir el desarrollo de la materia punto por punto, ¿sí? Bueno, dicho esto, tenemos que decir que esta materia, Derecho Privado Parte General, es una asignatura eh, fundamental en el desarrollo de la carrera de abogacía. Podríamos decir que es la base sobre la cual se asienta todo el derecho privado que ustedes van a ver a lo largo de la carrera, ¿sí? Derecho civil, obligaciones, o derecho privado, obligaciones, derecho privado, contrato, derecho reales, derecho de familia y de sucesiones. Todo el desarrollo del derecho civil que van a ver, ustedes tiene una base, un cimiento que es el derecho privado, parte general, que es esta asignatura. En términos de artículos son más o menos no, son los primeros 400 artículos del código, ¿sí? Título preliminar, más el libro primero del Código Civil y Comercial de la Nación, que ya les voy anticipando que es un libro que lo tienen que tener sí o sí a disposición para el estudio de esta materia.
y sobre la base de esos artículos se monta, por supuesto, todo un desarrollo doctrinario y jurisprudencial que ustedes lo van a encontrar en la bibliografía, ¿sí? La bibliografía que ustedes van a seguir, la bibliografía que ustedes van a seguir, ahora ya termino de hablar sobre esto y veo las preguntas que van haciendo, ¿sí? La bibliografía que ustedes van a seguir eh, este, está en parte subida al aula virtual, ¿no? Una bibliografía que nosotros hemos seguido mucho y nos gusta mucho es Rivera Crovi. Está el libro en PDF subido al aula virtual. Por ahí la complicación que tiene el libro en PDF que está subido es que no tiene índice, ¿no? Ese libro, pero bueno, pueden hacer a través de, como es un PDF, qué sé yo, si tratan de buscar un tema como por ejemplo derechos personalísimos, lo ponen en el buscador y pueden buscar y es de más fácil lectura de esa manera. Pero bueno, ese libro de Rivera Crovi, Derecho Civil, parte general, es un libro que nosotros hemos seguido mucho y que sobre todo ahora en las dos primeras unidades eh, eh, van a encontrar ahí en mayor medida el desarrollo en esa bibliografía. Ahora, nosotros hemos agregado, a partir de este cuatrimestre, un libro que nos pareció muy interesante, porque es un manual de derecho privado que se sigue en una de las cátedras de Derecho Privado Parte General de la Universidad Nacional de Córdoba, que es un manual muy conciso, que ayuda mucho para avanzar en el estudio de esta asignatura, que les repito, no es nada fácil y no es realmente muy complicado digerirla en tan poco tiempo, pero que por ahí nosotros hemos encontrado en este libro que les digo, en este manual de derecho privado de Chiapero y Palmero, una obra concisa y bastante didáctica, que a partir sobre todo de la unidad 3 sigue con bastante precisión el desarrollo de la asignatura del programa. Bien. Ese libro no lo tenemos escaneado, no está escaneado, yo lo he dejado en la fotocopiadora Progreso, que está en la calle Otero, al lado de la Facultad de Humanidades, y bueno, ahí lo pueden fotocopiar, ¿sí? Ahí lo pueden fotocopiar. Todo esto que vos vengo diciendo está dicho también en el aula virtual y ahí está la precisión, hay inclusive un número de WhatsApp para que ustedes se puedan comunicar. Eh, Ustedes ya habrán visto que el estudio de una carrera universitaria no es lo mismo que la escuela secundaria, ¿sí? Esto no es la escuela secundaria. No es que ustedes van a estudiar solamente con lo que el profesor dé en el aula. No es que ustedes van a estudiar solamente de algún apunte o de los PowerPoint que nosotros vamos compartiendo, ¿sí? Las clases que nosotros damos, los PowerPoint que nosotros compartimos, el material que puede ir compartiendo también la doctora Marcó en su comisión, son guías de estudio, ¿sí? El verdadero material integral es la bibliografía. Inclusive nosotros hemos puesto otros libros ahí como opciones para que ustedes puedan, si no encuentran acabadamente la explicación en una bibliografía, la pueden encontrar y buscar en otra. Entonces, la condición esencial para desarrollar la materia es tener el conocimiento de toda la asignatura y con la lectura de esa bibliografía obligatoria que está indicada ahí. Les repito, la clase que nosotros vamos dando es una guía orientativa, que les digo más, es realmente imposible que nosotros podamos desarrollar en menos de 3 meses en clase todo el desarrollo de la asignatura, todos los puntos del programa.
Con lo cual nosotros vamos siguiendo, digamos, una línea troncal que a nosotros nos parece importante y a partir de ahí vamos avanzando en la exposición de los temas que consideramos centrales dentro de esta asignatura, pero de ningún modo vamos a poder en tan poco tiempo desarrollar todo el programa. Entonces, será responsabilidad del alumno el estudio de toda la asignatura para poder regularizar, promocionar, rendir después un examen final, etcétera. Ya hablaremos sobre eso. Eh, bueno, a ver, voy viendo algunas preguntas mientras tanto y sigo explicando otras cuestiones de la materia. A ver, bueno, ahí me preguntan respecto a la cantidad de unidades, porque menciona dos partes, una del parcial uno de la 1 a la 5 y otra del parcial de las 2 a las 6. Perdón, parcial 2 de las 6 a las 12 y el programa tiene 14 unidades. Sí, efectivamente, Patricia, el programa tiene 14 unidades. eh, este, Esas 14 unidades están estructuradas de manera que el desarrollo de esas unidades es el estudio de los tres elementos de una relación jurídica. Nosotros acá lo que estudiamos es la relación jurídica de carácter privado. Las dos primeras unidades que ustedes van a ver, unidad uno y 2, son nociones introductorias del derecho privado, de las fuentes del derecho, de la interpretación de la ley, de los criterios de interpretación, de la ley en relación al tiempo, de la ley en relación al territorio. Eso tenemos en las dos primeras unidades. A partir de la unidad 3 tenemos el desarrollo de los tres elementos de la relación jurídica privada. ¿Sí? Sujeto, objeto y causa. Ya vamos a hablar de qué se trata esto, pero es sujeto, objeto y causa. Persona, persona humana, persona jurídica, el objeto de las relaciones jurídicas, bienes, conductas, hechos, la causa de la relación jurídica, es decir, los hechos y los actos jurídicos. Eso es el desarrollo de nuestra asignatura. Ahora, ¿por qué vos me preguntás que está anticipado ahí que nosotros en el parcial tomamos? En el primer parcial de la 1 a la 5 y en el segundo parcial de la 6 a la 12. Efectivamente, tomamos así porque no llegamos a desarrollar todas las unidades y se toma el primer parcial de la 1 a la 5. El primer parcial siempre lo tomamos múltiple choice en el aula virtual. Subimos un día fijo, eh, que generalmente es ya la semana que viene vamos a tener bien la fecha, cuando saquemos bien el cronograma, y le vamos a anticipar cuáles van a ser las fechas tanto del primer parcial como del recuperatorio, del segundo parcial, etcétera. Pero el primer parcial siempre lo hacemos múltiple choice, de manera virtual, y el segundo parcial ya vamos a ver, ya vamos a definir cuál va a ser la modalidad. El cuatrimestre pasado hemos tomado examen escrito, con lapicera y papel, con temas a desarrollar. Ya veremos, tenemos que ponernos de acuerdo con la doctora Marcó para ver cuál va a ser la modalidad del segundo parcial. Eh, bueno, ¿qué otro tema? Para promocionar la materia, es decir, para no tener que ir a rendir un examen final, ¿cierto? Y tener la materia aprobada,
es necesario sacar 7 o más de 7, tanto en el primer parcial como en el segundo parcial, 7 o más de 7. No es posible ampliar la nota en el recuperatorio, ¿m? Es decir, cada parcial tiene su correspondiente recuperatorio. Si yo aprobé con 4, con 5, con 6, no puedo rendir recuperatorio para ampliar la nota. ¿M? Es decir, ya si yo saqué menos de 7, ya entro a jugar para regularizar la materia. Entonces, la aprobación de 7 o más de 7 tiene que darse en los dos parciales, y cumplida esa condición, más cuestiones de asistencia y de trabajos prácticos que puedan asignarse en cada comisión. Ya voy a explicar también sobre el funcionamiento de las comisiones estas que teóricamente son prácticas, pero no van, no, es decir, va a haber algunos trabajos que se pueden plantear ahí, pero más que nada son espacios para desarrollar la asignatura que tan larga es. Pero una vez entonces aprobado con 7 o más de 7 y cumplidas las condiciones de asistencia mínimas que están acá planteadas, que estamos hablando de 80% de asistencia a las clases prácticas y mínimo de 80% de trabajos prácticos aprobados. Eh, Cumplida esas condiciones, se pasa a un coloquio final. Ese coloquio final el estudiante tiene que preparar una unidad a su elección, y la va a exponer de manera oral ante los profesores. ¿Sí? Y aprobada esa instancia, con 7 o más de 7, se adquiere la promoción de la materia, que como podrán ver no es nada fácil. Quiero aclarar algo. Hemos tenido la experiencia con la profesora Marcó de que a esta materia, que por ahí es la primera materia codificada que tienen, ¿no? De derecho positivo, una materia, digamos, donde empezamos a ver reglas jurídicas, cómo funciona el sistema jurídico, cómo funcionan las reglas del derecho y los principios jurídicos, ¿no? Y cuáles son los derechos y deberes que tienen las personas en el marco de sus relaciones privadas, etcétera. Hemos notado que vienen, eh, digamos, con un ritmo en otras materias de estudio y de aprobación un poco light, por decirlo de alguna manera, en relación a las exigencias que impone esta asignatura. ¿Sí? Entonces yo quiero prevenirlos sobre eso, porque esta materia exige, digamos, ¿no? No es una materia light, ¿sí? Digamos, por decirlo de alguna manera, no es un yogur descremado esta materia, es más bien un poco más pesada. ¿M? Entonces, vayan anticipándose a eso y vayan preparándose para leer mucho, estudiar mucho, porque si no se va a hacer realmente imposible ir sobrellevando, porque además vamos pasando, cada semana tenemos ir programada, ir pasando de una unidad hacia la otra, porque recuerden que son 14 unidades y que tenemos menos de 3 meses para desarrollarla. Entonces, la idea es una unidad por semana. Entonces vamos pasando rápidamente de un tema hacia el otro, y si ese pasaje no es acompañado de lecturas y relecturas y recontralecturas, se les va a hacer cuesta arriba. Esto es simplemente para prevenirlos, ¿sí? Eh, bueno.
Para regularizar la materia se requiere la aprobación, se aprueba con 4, ya sea en el parcial o en su recuperatorio, ¿sí? Cada parcial, primero y segundo parcial, tiene su recuperatorio y condiciones también mínimas de asistencia que tiene que ver con un 65% de asistencia a las clases prácticas. Quiero recordar esto, decirlo, si bien hemos puesto en el aula virtual, esto por cuestiones que ya vienen así, digamos, reglamentarias, el teórico que estoy dando en este momento, esta clase virtual, no es obligatoria. Yo aquí no tomo asistencia y no se va a tomar asistencia. O sea, esta clase de los lunes de 7 a 8:30, pongámosle, no se computa a los fines de la asistencia. ¿Sí? Después sí, cada uno de ustedes en la comisión que ha elegido, ahí sí la profesora Marcó o yo, en su caso, tomaremos la asistencia y esa asistencia sí computa a los fines de promocionar o regularizar la materia. ¿Mm? Bueno, una vez regularizada la materia, se tendrán que inscribir para una mesa ordinaria de examen final. La modalidad general y ordinaria que tenemos es el estudiante saca dos bolillas, por sorteo, digamos, se saca bolilla, y esas dos bolillas, sobre esas dos bolillas se expone y se pregunta. Eh, puede suceder que tomemos, no es lo más común, pero puede suceder que con la doctora Marco decidamos tomar escrito, y en ese caso las preguntas tienen que ver con algunos conceptos fundamentales del derecho privado, y se hacen 3 o 4 preguntas y se desarrolla por escrito el examen. ¿Sí? Eso es para el caso de examen final para aquellos que hayan obtenido la condición de regularidad. ¿Sí? Bueno, creo que he dicho todo lo que tiene que ver con las cuestiones, digamos, del régimen del cursado de esta materia. Por ahí, si me estoy olvidando de algo, me preguntan en el grupo. A ver, ¿esta clase queda grabada? Sí, la están grabando. Después, desde el área técnica, me pasan un archivo y yo lo tengo que subir al aula virtual. ¿Qué más? A ver. Eh, ¿Por qué no se puede recuperar para promocionar si se saca más de 4? Porque así está establecido, esas son las condiciones. ¿Mm? Para promocionar, los profesores de esta asignatura, tanto la doctora Marco como yo, consideramos que para promocionar la materia tiene que haber condiciones, yo les diría casi de excelencia, ¿Mm? De conocimiento de la materia. Porque verdaderamente la consideramos una asignatura troncal donde hay temas que no se vuelven a ver en toda la carrera, y además muchas instituciones relativas a las obligaciones, a los contratos, al derecho de daños, al régimen sucesorio, al régimen de la familia, están sostenidas sobre institutos fundamentales de nuestra asignatura del derecho privado per- eh, parte general. ¿Sí? Una cuestión de la capacidad, de la teoría general de los hechos y de los actos jurídicos, los atributos de la persona humana, el nombre, el estado civil, los derechos personalísimos. Hay cuestiones verdaderamente de enorme relevancia, no solo, digamos, teóricas, sino que prácticas para el ejercicio de la profesión, que están dadas acá y que no se repiten luego en ninguna otra asignatura. Bueno, el tiempo, bueno, el tiempo del parcial, eso ya lo vemos después, eso generalmente son
depende de la cantidad de preguntas que hagamos. Como es múltiple choice, este, la última vez creo que hemos dado 40 minutos, lo cual es un montón, para desarrollar algo así como 20 preguntas. El primer examen parcial es virtual, no, desde la casa. Por eso solamente es el primer parcial. El segundo parcial va a tener otra modalidad. Mañana ya hay clases normales, o sea que los que se hayan inscrito en la comisión de los martes, ya sea en la comisión 2 que es de 15 a 17 horas, en la comisión 3 que es de 17 a 19 horas, la comisión 4 que es de 19 a 21 horas, mañana tienen clase con asistencia obligatoria. El sábado de 8 a 10 de la mañana está la otra comisión, la comisión número 1. Bueno, ahí hay preguntas que yo ya respondí. No, no, no se puede poner con afiches. Es más bien un diálogo, digamos, ¿no? Es un diálogo entre el profesor y alumno. En una primera instancia escuchamos el desarrollo, la exposición del tema y luego hacemos alguna que otra pregunta. Las teóricas no son híbridas, son virtuales. No se combina la presencialidad con la. ¿Se redondea la nota? No, no se redondea la nota. Quiero aclarar algo. Si bien le llamamos a esta teórica, eh, en las clases de comisión eh, no vamos a hacer algo distinto que desarrollar los temas de las unidades. ¿Sí? Mañana, por ejemplo, hoy yo ahora enseguida ya empiezo con el desarrollo de la unidad número 1. Mañana vamos a continuar con la unidad 1 hasta culminar lo que consideremos, y la semana que viene ya arrancamos la unidad 2 y así va a ser la dinámica. Tanto el lunes como en las clases de comisión se avanza en el desarrollo de las unidades. Por supuesto que en la clase presencial ustedes van a tener la oportunidad de. A mí no me gusta la virtualidad, la verdad que no me gusta para nada. No me gusta la clase presencial. Pues me siento hablando solo acá. Encima estoy en la quebrada de Humahuaca, está oscuro, hay mucho silencio y es extraña la situación, digamos, ¿no? Pero bueno, estoy más acostumbrado a la presencialidad y en la presencialidad se da un juego más de ida y vuelta, de diálogo, de preguntas y necesaria, obligatoriamente, nos vemos en la obligación de utilizar esas clases prácticas para desarrollar los temas. Siempre trataremos de darle un enfoque práctico en el sentido de ejemplificar, de buscar casos judiciales que sirvan para ilustrar los conceptos, eso lo trataremos de hacer permanentemente. En las clases prácticas, según ya el criterio de cada profesor, la doctora marcó, yo en la mía, se podrá dar algunas consignas para desarrollar estos trabajos prácticos que sirvan de control, de lectura y de guía y también de consignas a desarrollar por parte de ustedes. ¿Sí? Eh, bueno, ahí una no llegó a inscribirse a ninguna comisión, pero bueno, no entiendo, Araceli, ¿vos estás inscrita? Si está inscrita en la asignatura, podemos ver después a través del área técnica que te incorporen a alguna comisión, ¿sí? Si no te inscribiste a la materia, bueno, no. Eh, pero si estás inscrita a la materia y no llegaste a inscribirte en ninguna comisión, estimo que sí.
El sábado, sí, el sábado, claro, este sábado hay clase, no es la primera clase, esta es la primera clase. Será la primera clase, digamos, de la comisión uno en comisión. ¿M? Sí, bueno, lo de la bibliografía ya lo acabo de explicar. ¿M? Bueno, este, bueno, Araceli, escribime al aula virtual con un mensaje, a qué comisión querés inscribirte y vemos con el área técnica. ¿Sí? Bien. El manual de Derecho Civil está ahí citado, el de Roybar, está citado dentro de la bibliografía obligatoria porque está dentro de las alternativas que nosotros le ofrecemos. Eh, a decir verdad, las dos bibliografías que siguen con mayor exactitud el programa es el libro de Rivera Crovi, el libro que hemos dejado en la fotocopiadora. Después la doctora Marcó suele también compartir, digamos, resúmenes del libro de Camada, que por ahí que no es un libro que no está en PDF, digamos, por ahí es un libro bastante extenso, que son dos tomos, que requiere un mayor nivel por ahí de profundización. Por eso quizás yo no lo estoy poniendo como una de las primeras opciones, ¿sí? Pero esta materia eh, es, en primer lugar, esencialmente código, ¿sí? Como les dije recién, son los primeros 400 artículos del código, título preliminar y libro primero del Código Civil y Comercial de la Nación. Por supuesto que sobre eso se de la persona humana. A ver, en primer lugar, hay coincidencia absoluta entre todos que hay cuatro atributos de la persona humana, que no se los discute, y hay otros autores que agregan un quinto, otros autores que agregan un sexto. Nosotros no vamos a tomar examen según algún autor que nos gusta a nosotros. Si ustedes conocen el desarrollo de la materia desde la perspectiva del autor y la saben justificar, eso no hay ningún problema, digamos, ¿no? Pero yo les estoy aclarando cuáles son por ahí las opciones que siguen con mayor precisión el programa que tenemos nosotros a disposición, ¿sí? Jambías puede funcionar, en principio te digo que no, Jambías es un astro del derecho civil, digamos, es uno de los grandes, junto con Borda, es uno de los grandes eh, juristas del derecho civil, pero nosotros a partir del año 2015 tenemos un nuevo código, ¿sí? Jambías, las obras de Jambías se utilizan más como a los fines de profundizar ciertos temas y de citar esos argumentos de autoridad, pero Jambías no tiene un libro con el nuevo código, ¿sí? El libro de Kemelmayer también, sí, es muy bueno. Kemelmayer de Carlucci es una de las grandes juristas. Pero ese libro que vos mencionás ahí, el tomo uno, son cuatro tomos, está preparado, son cuatro tomos que están preparados para una facultad de ciencias económicas, de contabilidad. Y si bien hay algunos temas esclarecedores que te pueden servir para esclarecer algunas cosas, no vas a seguir con mucha precisión el programa de esta materia, ¿sí? Eh, Igualmente, que Mayer es la número uno actual del derecho civil, ¿sí? Bueno, creo que con eso ya es suficiente. El Código Civil, no, el Código Civil y Comercial de la Nación, primero yo recomendaría tenerlo impreso,
porque es necesario leerlo, subrayarlo, marcarlo. Yo sugeriría, no se lo estoy obligando, no es obligación salir y comprarlo. Si lo van a comprar, compren una edición actualizada porque hubo algunos decretos de necesidad y urgencia de dudosa constitucionalidad, pero que se dictaron, que modificaron algunos artículos del código, algunos artículos muy sueltos, de nuestra asignatura, pero ya que van a comprar uno que les sirva para toda la carrera. Y si no lo quieren comprar, por las cuestiones que sean, lo pueden bajar de Infoleg. ¿M? En Infoleg ustedes entran y ahí encuentran la información legislativa actualizada. Es una página, ¿no? Infoleg. Y ahí hay un apéndice que dice códigos nacionales, entran a códigos nacionales, está el Código Civil y Comercial de la Nación actualizado, y ahí ingresan y lo tienen online o, bueno, lo pueden convertir en PDF y se lo descargan en la computadora. ¿Sí? Es absolutamente necesario e imprescindible tener el Código Civil y Comercial a mano. Bueno, eh, el Código Civil y Comercial comentado, yo no lo pido, digamos, ¿no? Es una obra cara. Sí se encuentra gratis la obra habría que buscarla, digamos. Se encuentra gratis la obra que dirigieron Marisa Herrera, Gustavo Caramelo y Sebastián Picasso, que era de InfoUse. Hay un código civil comentado que eran 10 tomos. Eso tendrían que buscarlo en internet, eso estaba de acceso gratuito para que no compren. Pero no, no es necesario comprar. Para nuestra materia, el Código Civil del 2016 que me decía ahí sí te va a servir. Bueno, listo. Hasta ahí las cuestiones de presentación, digamos, ¿no? Ahora vamos a alargar con la clase en sentido estricto y yo para eso voy a compartir pantalla de un PowerPoint que no hace falta que estén copiando porque yo después lo voy a compartir en el aula virtual, ¿sí? A ver, esperemos a ver cómo hago para compartir. Espérenme un segundo. Eh, Parece que este no es el archivo para compartir. Bueno, no lo tengo en archivo, no sé qué pasó, no lo encuentro. El archivo está en PDF. Bueno, no importa. Ustedes ahí están viendo la pantalla de PDF que dice nociones elementales del derecho privado. Ah, ok.
Me avisan, me avisan cualquier cosa si se llega a cortar. Este, yo voy a ir pasando, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con la unidad uno hasta donde podamos llegar, y mañana en comisión, el sábado al que le corresponde, apretamos el acelerador con la unidad uno, ¿sí? Eh, este, la unidad uno tiene esto que llamamos nociones elementales del derecho privado. Como yo les he comentado, eh, la asignatura, que tenemos nosotros tiene 14 unidades, ¿sí? Las dos primeras unidades son algo así como nociones introductorias del derecho privado, y luego vienen 12 unidades que implican el desarrollo de los tres elementos de la relación jurídica privada, ¿sí? Sujeto, objeto y causa. Entonces tenemos desde la unidad 3 hasta la unidad 8, perdón, hasta la unidad 7 tenemos todo, no, hasta la unidad 8, perdón, hasta la unidad 8 tenemos todo lo que es el sujeto de la relación jurídica privada. En todas esas unidades vemos persona humana y persona jurídica, los conceptos, los atributos y diversas cuestiones que se relacionan con la idea de la persona humana, la vemos en esas unidades. En la unidad 8 está persona jurídica, en la unidad 9 vemos el objeto de la relación jurídica, donde hay un mayor desarrollo a lo que es el patrimonio, pero ya vamos a ver que el objeto de la relación jurídica no solamente tiene que ver con bienes susceptibles de valoración económica, ¿m? porque si esa fuera el razonamiento, quedarían fuera, por ejemplo, los derechos personalísimos, que tienen por objeto bienes que no, no son susceptibles de valoración económica. Luego, a partir de la unidad 10 comienza el análisis, muy importante también, de la causa de la relación jurídica en el sentido de causa-fuente. ¿Cuáles son los hechos que generan relaciones sociales con este, bajo normas jurídicas, ¿no? Con efectos jurídicos, con consecuencias jurídicas, que hacen nacer, que modifican o que extinguen relaciones jurídicas? Eso que llamamos hechos jurídicos y que tiene una subclasificación muy importante. Eso hasta la unidad 14. Todo eso es nuestra materia, ¿sí? Y como les he dicho, vemos conceptos muy centrales, muy importantes de todo lo que es el derecho privado, que ahora justamente vamos a ver de qué se trata el derecho privado, ¿sí? Primero comencemos con una definición que ustedes ya seguramente ya la han visto, ¿cierto? En introducción ya han tenido introducción al derecho, ¿no? Sí, ya han cursado todos, sí, porque esta es correlativa. ¿Han visto ahí el concepto de derecho positivo? Seguramente que sí, ¿verdad? Ustedes van a encontrar esa definición del derecho positivo como un conjunto de normas jurídicas que rigen en un Estado, en un momento determinado. ¿Mm? Eh, Vamos a ver un poco más, quizás mañana, ¿no? Cuando veamos cuestiones de la fuente del derecho, que en realidad más que hablar de conjunto, cuando hablamos de un derecho positivo, de un ordenamiento jurídico, es más apropiado hablar de un sistema. Es un sistema, porque no es que las normas jurídicas las tenemos todas metidas en una misma bolsa,
sino que todo el cúmulo, ese conjunto de normas jurídicas que tenemos vigentes y que rigen en un país determinado, en un momento determinado, primero que no están aisladas unas de las otras, sino que están interconectadas y el intérprete, quienes van a interpretar ustedes, los jueces, ¿sí? Quienes van a interpretar el derecho, tienen que hacer esa asociación de ideas porque el conjunto de las normas jurídicas no son compartimentos estancos, sino que son un sistema y están interconectadas entre sí. ¿Eh? Este, y ese conjunto de normas jurídicas que rigen en un Estado en un momento determinado, si nosotros hoy nos paramos en San Salvador de Jujuy, voy a encontrar que es norma jurídica desde la Constitución Nacional hasta una ordenanza del Consejo Deliberante de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Por supuesto que cada una dentro de su escala jerárquica, porque además de que las normas están indeterminadas y por eso es su sistema, hay una fuente de jerarquía entre ellas, ¿sí? Entonces no puede una norma inferior estar por encima de una norma superior o desnaturalizarla, o violarla, etc. eh, Esas normas jurídicas, a diferencia de las normas morales, ustedes han visto esto también en Introducción al Derecho, son coercibles, es decir, este, eh, es pasible de utilizar la fuerza del Estado para hacerlas cumplir. No son meras recomendaciones ni sugerencias, ¿sí? Por eso es que son normas jurídicas, son mandatos de permisión, de obligación o de prohibición, como dice ahí el PowerPoint. Eh, en general, cuando veamos, cuando vemos cuando vamos a empezar a ver las reglas jurídicas eh, este, a partir inclusive del título preliminar del Código Civil y Comercial, vamos a ver que todas reglas tienen o bien un mandato de permisión, es decir, permiten hacer determinada conducta, le dan la facultad a una persona de hacer determinada conducta, o un mandato de obligación, es decir, imponen que se realice determinada conducta, la parte debe hacer tal cosa, ¿sí? Los, los progenitores en ejercicio de su responsabilidad parental deben cumplir con tareas de cuidado, de asistencia, de alimentación, de educación. Es un mandato de obligación o un mandato de prohibición, porque la ley está prohibiendo realizar determinada conducta. En general, en las reglas jurídicas que vamos a ver, podemos encontrar algunas de estas tres variantes, algunas tres posibilidades, ¿no? Bueno, acá estaba esta pregunta: ¿qué es derecho positivo para un habitante de San Salvador de Jujuy? Desde la Constitución Nacional hasta la ordenanza de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, ¿no? Eh, bueno, a ver. Dentro de lo que es el derecho positivo, ¿no? Ese sistema de normas jurídicas que rigen en un Estado en un momento determinado, hay una gran división, digamos, se puede subdividir en dos grandes ámbitos, en dos grandes órbitas dentro de lo que es el derecho positivo, ¿no? El derecho público y el derecho privado. Eh, o sea que hay una esfera dentro del derecho positivo, hay una esfera que pertenece al derecho público y otra esfera que pertenece al derecho privado, ¿no? Y esta distinción, que ya vamos a ver que en realidad es didáctica, ¿sí? Es científica, es a los fines, si se quiere, pedagógico, no tiene una enorme importancia desde el punto de vista
legislativo. De hecho, ya vamos a ver una enorme comunidad a la hora de resolver un conflicto, hay una enorme comunidad entre las normas del derecho público y las normas del derecho privado. Pero esta clasificación sirve para orientarse dentro de ese mar de normas, de ese mar de leyes cada vez más enorme en la legislación de un país. Y es una clasificación que además no viene del derecho romano. Si ustedes han visto historia del derecho, también deben haber visto esta clasificación entre el derecho público y el privado, ¿no? Se decía que en las institutas de Justiniano, se decía que el derecho público es el que se refiere al estado de la cosa romana, o sea, al gobierno, la res pública, la cosa pública romana, mientras que el derecho privado es el que concierne a la utilidad de cada individuo, ¿no? O sea, es una idea que apunta a que cuando hablamos de normas del derecho público, está en juego el ejercicio del poder público, ¿m? Mientras que cuando hablamos del derecho privado, más bien están en juego cuestiones relativas a los particulares, a los individuos, relacionados entre sí y ninguno de ellos en ejercicio del poder público, en ejercicio de la soberanía. Ahora, esta clasificación, después ustedes van a ver, van a poder profundizar un poco más en la bibliografía, tiene distintos criterios de distinción que ha ido desarrollando la doctrina, todos ellos con algún cuestionamiento, salvo quizás el último, que es el criterio preponderante a la hora de distinguir qué es derecho público y qué es derecho privado, ¿no? Pero, por ejemplo, se decía, bueno, ¿cómo vamos a distinguir? Pensemos en la fuente creadora. ¿m? Todo lo que es derecho público es creado por el Estado a través de su soberanía, y todo lo que es derecho privado es creado por los particulares a través de los contratos. Bueno, esto por supuesto que no, yo creo que es el peor de todos los criterios de distinción, digamos, ¿no? Porque eh, este, no necesariamente todo lo que está fuera de lo contractual es derecho público, ¿no? Por ejemplo, el derecho de las relaciones de familia, que es el libro segundo del Código Civil y Comercial, todo lo que regula la institución de la responsabilidad parental, ¿no? Las relaciones de parentesco, el matrimonio, la adopción, etcétera, no se crea a través del contrato. Y sin embargo es derecho privado, no es derecho público, porque afecta a las relaciones entre los particulares, ¿sí? Otro criterio de distinción del que se hablaba, el interés protegido. Si el interés protegido es público, será derecho público; si el interés protegido es privado, será derecho privado. Otro criterio que no es del todo cierto, porque encontramos dentro del derecho privado muchísimas normas de orden público, esto lo vamos a ver también, las leyes de orden público o normas de orden público que no pueden ser dejadas sin efectos por los particulares, y sin embargo la relación jurídica no deja de ser del derecho privado. Un ejemplo característico de eso es en contrato de consumo. En un contrato de consumo siempre hay algunas normas que son inderogables de orden público, ¿no? Como por ejemplo el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, que establece todos los requisitos y presupuestos que tiene que seguir el proveedor de servicio a la hora de dar un financiamiento al consumidor bajo pena de nulidad. Es una importante norma de orden público, la doctrina dice de orden público económico, para resguardar las situaciones de los consumidores sobreendeudados, que es un flagelo en todo el mundo, y que todo el mundo, inclusive los países más avanzados, tienen enormes instituciones y normas de orden público para proteger y prevenir esas situaciones, ¿no? Y sin embargo, la persona que va a buscar un préstamo
y el contrato que celebra en consecuencia es una relación típica del derecho privado, no del derecho público. ¿Sí? Bueno, la naturaleza del sujeto que interviene, cuando es una persona pública será derecho público, dice este criterio, o si es, si es en particular será del derecho privado, también tiene cierta objeción, porque cuando, por ejemplo, el Estado celebra un contrato típico del derecho privado, como por ejemplo si alquila, celebra un contrato de locación, un inmueble, ese contrato, esa relación jurídica va a ser de derecho privado, no de derecho público. A su vez hay determinadas entidades, personas jurídicas, que por cierta especie de delegación de un poder público a través de la ley, eh, este, realizan actos del derecho público y el hecho de que sean sujetos del derecho privado no quita que sea, que digamos que la aplicación de esas normas sean propias del derecho público. ¿Sí? Un ejemplo también típico de esto son las colegiaturas que hay, por ejemplo, el colegio de abogados, el colegio de médicos, que están estatuidos por ley y que tienen un ejercicio del poder público de policía, de control sobre el ejercicio de la profesión, y por lo tanto esos actos que realiza, digamos, forman parte del derecho público. ¿No? El criterio preponderante tiene que ver con esto, ¿no? De si hay relaciones de subordinación o de coordinación entre los sujetos. ¿Mm? Con la aclaración de que cuando hablamos de relaciones de subordinación, hablamos de eso, de relaciones de subordinación en el marco del ejercicio del poder público, ¿sí? Porque, mm, digamos, se puede prestar a una mala interpretación quizás esto de que toda relación jurídica de derecho privado es de coordinación y nunca hay eh, una situación de inferioridad de una de las partes con relación a la otra. Y esto no es así porque hay muchas normas del derecho privado, como las relaciones de consumo, o por ejemplo el contrato de trabajo, la relación entre el empleador y el empleado, que también es de derecho privado, en donde el legislador ha presupuesto que una de las partes está en una situación de desventaja con relación a la otra, y por lo tanto ha introducido ahí normas de orden público para proteger y equilibrar esa relación. Pero no deja de ser una relación de coordinación en el sentido de que eh, hay un margen de autonomía de la voluntad para que la parte celebre un contrato. ¿Sí? El consumidor celebra un contrato porque ha tomado la decisión de comprarse la notebook HP, eh, etcétera. Digamos, ha tomado la decisión. Hay una autonomía de la voluntad en ese sujeto privado, ¿no? Hay una relación de coordinación. Sin embargo, eso no significa que no haya normas de orden público que lo protegen, porque se entiende que el proveedor de servicio, por su situación de superioridad técnica y económica que puede tener, eh, puede llegar a cometer algunos abusos en esa contratación. ¿Sí? Bien, a ver, yo no sé si sigo vivo acá porque le hablo a una computadora que no me da señales de vida. ¿Estamos bien? ¿Me están escuchando bien ahí? Perfecto. Bueno, a ver, seguimos con esto. Acá hay algunos ejemplos de ramas del derecho público, forman parte del derecho público el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho financiero, el derecho penal, el derecho internacional público, el derecho ambiental. Esto lo han visto seguramente en Introducción al Derecho. El derecho procesal
hay algunos autores que meten todo el derecho procesal dentro del derecho público. Otros dicen, no, en realidad el derecho procesal, como es un derecho adjetivo, es decir, tiende a la realización de un derecho sustantivo, cuando ese derecho sustantivo, como el derecho penal, es un derecho público, el derecho procesal ese será público. Cuando se trata de la realización de un derecho sustantivo que pertenece a la relación privada, como el derecho procesal civil y comercial, será entonces de carácter privado. Bueno, es discutible la verdad esta cuestión, porque una vez que se ingresa bajo la jurisdicción y el poder de decisión judicial, parece más estar la cuestión metida dentro del derecho público que del derecho privado. Pero bueno, es una cuestión a discutir, simplemente a tener en cuenta. Bueno, esta separación, dice, tiene solo fines didácticos. En los fundamentos del anteproyecto del código se habla de una comunión de principios entre el derecho público y el privado. ¿Qué significa esto? A ver, lo vamos a ejemplificar. Primero decir que cuando se sancionó eh, el Código Civil y Comercial de la Nación en el año 2000, que en realidad que entró en vigencia a partir del 1 de agosto del año 2015, se sancionó en el 2014, y que además derogó, esto lo tienen que saber, un código civil que venía en vigencia en el Estado Nacional Argentino desde 1871, que fue cuando entró en vigencia el Código Civil elaborado por Vélez Sarsfield. El 1 de enero de 1871 entró en vigencia ese Código Civil elaborado por Vélez Sarsfield, un jurisconsulto extraordinario que tuvo Argentina, y esa ley codificada, del Código Civil rigió hasta el 31 de julio del año 2015, o sea, más de 140 años. El Código Civil y Comercial de la Nación nuevo, por supuesto que tiene en sus bases mucho seguimiento de ese Código Civil de Vélez Sarsfield. Lo que pasa es que a su vez el Código Civil de Vélez Sarsfield había sido modificado y reformado, desde luego, por muchísimas normas a lo largo de esos 140 años, ¿no? Una de las más importantes fue la ley 17.711, eh, del año 1968. Entonces, el Código Civil del año 2015, que es el que nos rige y el que nosotros tenemos que estudiar como derecho positivo, ¿ah? Y que es es la norma jurídica conectora, conectiva de todo el derecho privado, es la norma general de todo el derecho privado, alrededor de la cual pueden haber algunas normas y leyes especiales, que regulan específicamente alguna relación jurídica en particular, pero la norma general la tenemos ahí en el Código Civil. Ha tomado todo ese bagaje de la legislación y de la doctrina y de la jurisprudencia sobre el Código Civil de Vélez Sarsfield de esos 140 años, ¿no? Y ha logrado condensar este, una norma que ha sido eh, bastante importante a la hora de sistematizar mejor las relaciones jurídicas del derecho privado y darle unas nuevas instituciones, ¿sí? Y una nueva metodología que verdaderamente son superadoras de lo que era el anterior Código Civil de Vélez, ¿sí? Pero desde el 1 de agosto del año 2015 nos rige a nosotros este Código Civil y Comercial que lo vamos a estudiar. Y ese código, sus,
quienes estuvieron a cargo, ¿no es cierto?, de la dirección, podemos decirlo, que eran dos jueces de la Corte Suprema de la Nación y una, y una, y una que fue jueza de la Corte Suprema de Mendoza, una de las juristas más extraordinarias que tiene nuestro país en derecho civil, que es Kemel Mayer de Carlucci, ¿no? Junto a Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema de la Nación, y Elena Hayton de Nolasco, que también fue, ella no, pero fue jueza de la Corte Suprema de la Nación. Ellos tres estuvieron encabezando, digamos, esta redacción. Y ellos elaboraron los fundamentos del anteproyecto, que ustedes lo pueden encontrar en Internet como para profundizar. Allí ellos hablan de una comunión de principios entre el derecho público y el derecho privado, y que esa comunión nos sigue desde el artículo primero del Código Civil, inclusive, cuando habla de las fuentes, ¿no? De que los casos que este código rige deben ser resueltos conforme a las leyes y conforme a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos. Ya en esos dos primeros renglones hay una vinculación entre el derecho privado y el derecho público por antonomasia, que es la Constitución Nacional. ¿Mm? Hemos visto recién, dentro de las ramas del derecho público está el derecho constitucional. O sea, la Constitución Nacional es una norma clásica de lo que es el derecho público, ¿no es cierto? Pero resulta que a la hora de resolver los conflictos, sobre todo a partir de una idea de que la Constitución Nacional no tiene solamente normas programáticas, normas que están ahí para solamente ponerle límites al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, sino que también tiene principios jurídicos que son directamente operativos y cualquier persona puede invocarlos, como el derecho a la libertad de expresión o el derecho a la autonomía privada, ¿sí? El derecho a la autodeterminación, ¿no? Esos son principios constitucionales que no son programáticos, no son expresiones de deseo, sino que son normas jurídicas. ¿Mm? Ustedes han visto, y lo hemos mencionado recién, que las normas jurídicas son coercibles, no son recomendaciones. Entonces, eso hace que existan también algo así como derechos privados constitucionales, ¿no? Normas de la Constitución Nacional que nos pueden resolver un conflicto entre particulares, ¿m? Sin que en el medio esté un sujeto en ejercicio del poder público. Puede estarlo, porque podemos hablar de un conflicto entre un particular y el Estado, ¿m? Por ejemplo, en las personas que han sido víctimas del terrorismo de Estado. Pero podemos hablar de un conflicto entre particulares en donde se lo puede resolver invocando no solo normas del sistema del derecho privado, por ejemplo, la ley de los derechos del paciente, que regula cuáles son los derechos y las obligaciones que tiene un paciente y los médicos y el Instituto de Sanidad que lo está tratando, sino que también se pueden invocar normas constitucionales, ¿no? Y yo el ejemplo que les pongo acá es el caso Albarracín y Nieves. El caso Albarracín y Nieves eh, es una situación que se da, son esos casos que se llaman trágicos, porque cualquier decisión que se tome va a estar de alguna manera afectando algún derecho constitucional, y porque además cada minuto que corre está en juego la vida de una persona. Albarracín Nieves es una persona que sufrió un robo, sufrió una herida, porque fue víctima de un robo, una herida de arma de fuego que lo dejó inconsciente, entró a un sanatorio y necesitaba, para poder salvar su vida, hacer una transfusión de sangre. Eh, la esposa de Albarracín y Nieves se opuso a que se le haga la transfusión de sangre porque
se acompañó una escritura pública donde él, su esposo, que era un muchacho de 22, 23 años, había expuesto ante escribano público que bajo ningún concepto quería recibir un tratamiento que tenga que ver con la transfusión de sangre, ¿no? Y que tenía que ver con sus convicciones religiosas, ¿no? Se trataba de un testigo de Jehová. Frente a esta situación, se presenta el padre de Albarracín y Nieves, interpone una acción de amparo, invocando el derecho a la vida y a la integridad física de su hijo, y pidiéndole que se ordene a los médicos hacer esa transfusión de sangre. El caso llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es un caso del año 2012, si no me equivoco, en donde fue variando. En primera instancia se le había hecho lugar al pedido del padre, en segunda instancia se revocó esa decisión o al revés. La cuestión es que llega a la Corte Suprema y la Corte Suprema sostiene que, bueno, estamos ante un conflicto, ¿no es cierto?, entre el progenitor, que invoca el derecho a la vida de su hija, la esposa de Albarracín y Nieves, que invocaba el derecho a que se respete la decisión que él había tomado con respecto a su proyecto de vida basado en convicciones religiosas, ¿no? Y finalmente la Corte dijo esto: acá hay un conflicto entre dos derechos constitucionales, ¿m? Que son a su vez derechos privados, ¿no? Por un lado está el derecho a la vida, que invoca el progenitor; por otro lado, lo que llamó el derecho a la autodeterminación, que está en el artículo 19 de la Constitución Nacional, ¿no? Que nos da, que es uno de los artículos más hermosos que tiene la Constitución Nacional, ¿no? Después léanlo, pero de allí se deriva que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan la moral ni el orden público, ni afecten a un tercero, ni perjudiquen a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados. Es decir, ni los magistrados ni el Estado se puede meter en las decisiones particulares, en los proyectos de vida particulares, salvo que exista un interés general, un interés público lo suficientemente importante como para restringir esa decisión personal, que es lo que pasa en los casos de vacunaciones obligatorias, que lo vamos a ver después más adelante. Entonces, frente a este conflicto, la Corte termina tomando una decisión a favor del derecho a la autodeterminación, hace un análisis sobre esa expresión de la voluntad de Albarracín y Nieves, donde dice no estuvo viciada esa voluntad, y ahí hablamos de nuestra asignatura, Teoría General del Acto Voluntario, las condiciones para que se exprese un acto voluntario, ¿bien? ¿Cuáles son los vicios que pueden afectar ese acto voluntario? O sea, está aplicando normas del Código Civil y Comercial. Bueno, en ese momento era el Código Civil viejo, pero lo que sería actualmente el Código Civil y Comercial de la Nación. Y luego desarrolla todo el concepto también de la autodeterminación del artículo 19 de la Constitución Nacional, o sea, una norma del derecho público, y resuelve el conflicto diciendo que el Estado no puede interferir en esa decisión que había tomado Albarracín y Nieves. Se dan cuenta cómo un conflicto de derecho privado en realidad puede tener una resolución a partir de una coordinación, de una combinación de normas del derecho estrictamente privado con las normas del derecho público. ¿Se entendió la idea? A ver cómo vamos ahí. Bueno. Eh, bueno, no sé si sigue vivo Albarracín y Nieves, pero finalmente los médicos, digamos, sin hacerle transfusión de sangre, respetando la voluntad de él pudo recuperarse. O sea que,
nada, no, no. Su vida estuvo en riesgo, pero el fallo de la Corte fue ese. A ver, bueno, son las 8:15 y no voy ni en la mitad del PowerPoint, así que me voy a apurar un poco. Acá tienen, bueno, como les dije, este PowerPoint lo voy a compartir, ¿sí? Lo voy a compartir, así que no, no hace falta que estén escribiendo. Eh, Ustedes van a ver que se habla mucho del derecho civil, eh, y de hecho, por ejemplo, el libro de Rivera Crowe es un manual de derecho civil, no un manual de derecho privado, ¿sí? Cuando yo cursé la carrera de abogacía en su momento, esta materia se llamaba Derecho Civil 1, Derecho Civil parte general. Después tenías Derecho Civil 2, que era obligaciones. Después tenías Derecho Civil 3, que era derecho de contratos, derecho civil contratos, derecho civil 4, que era derechos reales, y derecho civil 5, que era sucesiones, y también estaba por aparte derecho civil familia. Hoy esas denominaciones ustedes en la asignatura la van a encontrar como derecho privado. ¿Por qué? Porque se ha unificado el derecho civil y el derecho comercial. Después de una separación a lo largo de la historia, digamos que se volvió a unificar, por lo menos a los fines de la codificación y de la legislación. Se vio innecesario, ¿no?, legislar por separado obligaciones comerciales y obligaciones civiles, contratos comerciales y contratos civiles, normas de la prescripción civil, normas de la prescripción comercial, eh, sociedades comerciales. Cosa que ya en el derecho comparado ya venía siendo hace bastante, hay antecedentes desde mediados del siglo XX. En la Argentina hubo varios proyectos de unificación a partir de la restauración de la democracia en la década del 80, 87 creo que es el primer proyecto. Hubo varios proyectos frustrados hasta que finalmente se conformó esta comisión en el año 2012 y se dictó unificando el derecho civil y comercial a través de este código que tenemos hoy, que es el Código Civil y Comercial. Pero bueno, el derecho civil es el cimiento común de todo el derecho privado, es el derecho troncal. O sea, el derecho privado nació como derecho civil y a lo largo de la historia, por transformaciones históricas, en su momento se fue separando el derecho comercial, allá por la Edad Media, cuando fue necesario legislar de una manera diferente las operaciones del comercio, sin por ahí las excesivas formalidades y burocracias que tenía el derecho civil. Luego, con las transformaciones de la revolución industrial, surge el derecho laboral, como un desprendimiento más del derecho privado, pero siempre el derecho civil terminó conservando como algo así como ser el derecho general, ¿no? Es decir, si no encontrábamos la solución frente a relaciones jurídicas especiales, comerciales o laborales, nos remitíamos a las normas base y normas generales del derecho civil, ¿sí? Eh, Ustedes van a poder ver que en muchas bibliografías se habla de esto de las instituciones básicas del derecho civil, que son conjuntos de instituciones en realidad, o son, podríamos decir, 5 grandes componentes que yo los voy a enumerar rápidamente y nosotros lo vamos a ver después reflejado en la estructura del Código Civil y Comercial de la Nación, que se las tienen que ir ya estudiando. ¿M? Cómo se compone y cómo se estructura
cuál es la metodología seguida para clasificar las reglas jurídicas dentro del Código Civil y Comercial, ¿no? Ustedes van a ver que se habla de cuáles son las instituciones básicas del derecho civil, todo lo relativo a la persona, ¿sí? Tanto la persona humana como la persona jurídica. Este, en segundo lugar, todo lo que tiene que ver con la teoría general de los hechos y de los actos jurídicos, ¿no? Es decir, cuáles son los componentes, cuáles son los elementos de esos acontecimientos que generan derechos y obligaciones, ¿bien? Eso también forma parte de un componente básico del derecho civil. Todo lo que tiene que ver con la familia, las instituciones de la familia, el parentesco, el matrimonio, la responsabilidad parental, la adopción, ¿bien? Todo lo que tiene que ver con las reglas relativas al patrimonio, esto es, derechos personales y reales de una persona. Acá faltan los derechos intelectuales, que también son una tercera categoría de los derechos patrimoniales. Todos los derechos patrimoniales de una persona se reducen a esas tres categorías de derechos: derechos personales, reales e intelectuales. Y finalmente las sucesiones, la transmisión de los derechos de una persona por causa de muerte, es decir, la herencia. ¿Ah? Estas son 5 instituciones básicas del derecho civil. Fíjense el Código Civil y Comercial de la Nación, cómo está estructurado. Tiene primero un título preliminar, que son reglas generales sobre el derecho y la ley. Es un componente muy importante del Código Civil y que lo tenemos que tener muy en cuenta en nuestra materia. ¿Sí? En este título preliminar vamos a encontrar cuáles son las fuentes del derecho, cómo tenemos que interpretar el derecho, eh, eh, cómo debe ser una resolución judicial que pone fin a un conflicto, ¿m? Cómo se aplica la ley en relación al territorio, cómo se aplica la ley en relación al tiempo, cómo se computan los plazos en el derecho, ¿no? Cómo se ejercen los derechos, cuáles son los principios que limitan el ejercicio del derecho, etcétera, etcétera. En este título preliminar, que sobre todo lo vamos a ver en la unidad 1 y en la unidad 2, se definen normas que son aplicables a todo el derecho privado e inclusive en muchas cuestiones de derecho público la Corte ha acudido a este título preliminar para poder resolver las cuestiones. O sea que son un conjuntito de normas que echan luz sobre la manera de resolver los casos, ¿no? Porque de eso se trata en el derecho cuando nosotros empezamos a ejercer. De lo que se trata es enfrentarnos a conflictos y de ver cómo el derecho dispone que sea resuelto ese conflicto, ¿no? Cómo se resuelve ese caso. Después tenemos un libro primero que es, digamos, tanto el título preliminar como el libro primero componen esos 400 artículos que yo le digo que estructuran nuestra asignatura, Derecho Privado Parte General, donde ahí vamos a encontrar reglas generales sobre la persona, sobre los bienes y sobre la teoría general de los hechos y de los actos jurídicos. Después tenemos un libro segundo que habla de las relaciones de familia, matrimonio, unión convivencial, parentesco, adopción, responsabilidad parental, etcétera. Un libro tercero y un libro cuarto que son derechos patrimoniales, fíjense, derechos personales, el libro tercero y el libro cuarto, derechos reales. Los derechos personales que no hay que confundirlo con los derechos personalísimos. Ya vamos a ver esta clasificación de los derechos. Un libro quinto, que es sobre la sucesión, sobre la herencia, es decir, transmisión de los derechos, esos derechos personales y derechos reales, ahora los transmitimos porque la persona titular falleció. Se lo transmitimos a sus herederos o a quien corresponda.
Y finalmente el libro sexto, donde hay disposiciones comunes a esos ambos derechos. Esta es la estructura del Código Civil y Comercial de la Nación, que por supuesto acá no se agota todo el derecho privado. Además de esto, hay leyes especiales, ¿ah?, que van a regular relaciones jurídicas especiales, como la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, que también es una ley del derecho civil, como la Ley de Derechos del Paciente, que también es una ley del derecho civil, y otras muchas otras leyes de carácter comercial, como la Ley de Concursos y Quiebras, la Ley General de Sociedades, que en su conjunto forman todo ese sistema llamado derecho privado. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? No creo que estén tan cansados como yo. Esto es una clasificación, eh, la del derecho objetivo y la del derecho subjetivo, es una clasificación que no es para nada problemática, la van a poder profundizar en la bibliografía. ¿Mm? Tiene que ver con las dos caras de una misma moneda. ¿Sí? Son las dos caras de una misma moneda, las dos facetas del derecho. Cuando hablamos de derecho objetivo, hablamos del derecho norma, es decir, lo que encontramos en las reglas jurídicas, y cuando hablamos del derecho subjetivo, es algo más, digamos, eh, bajado a lo concreto, a la relación jurídica concreta y a la facultad de ejercicio de los derechos y de asignación de las obligaciones o deberes que aquella norma objetiva o que aquel derecho objetivo le da a las personas. Bien. Eh, entonces, a ver, yo puedo encontrar un artículo, el artículo 56 del Código Civil y Comercial, que habla del derecho a la imagen. Nadie puede difundir, captar y difundir la imagen de una persona sin su consentimiento. Ese artículo, artículo 56, es una norma objetiva. Ese es el derecho en su versión objetiva. Yo abro el código y encuentro que el legislador ha dicho que nadie puede captar ni difundir la imagen de una persona sin su consentimiento. Ahora, resulta que a Juan le sacaron una foto, para colmo estaba medio desnudo y la viralizaron. ¿Bien? Entonces, de ese artículo 56 se desprende un derecho subjetivo a favor de Juan para ejercer una serie de medidas preventivas y resarcitorias, que tienen que ver con el ejercicio del derecho en su faz subjetiva. ¿Sí? ¿Se entiende? Estas son entonces las dos facetas del derecho, el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Hay tres categorías de derechos subjetivos, según una clasificación que fue desarrollada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo denominado Halabi. Todos estos fallos que yo menciono, estos casos judiciales, algo que esté muy específicamente pedido en el programa, no es materia de examen. ¿Sí? Yo no les voy a preguntar qué dijo la Corte Suprema de la Nación en el caso Albarracín y Nieves. No, son eh, son ejemplos que yo pongo para poder ilustrar los conceptos, ¿sí? No son materia de estudio, salvo que lo pidamos muy expresamente. En este caso, Halabi con H, Halabi de la Corte Suprema, se desarrolló esta especie de doctrina, porque a veces la Corte se pone así medio en papel de docente y dice, bueno, vamos a hacer un poco de doctrina. Y habla de las tres categorías de los derechos subjetivos, ¿no?
los derechos individuales que recaen sobre bienes jurídicos individuales. ¿Mm? El derecho que tengo yo, el derecho real de dominio que tengo yo sobre mi computadora, el derecho real de dominio, de condominio que tengo yo sobre el automotor, ¿m? este, eh, el derecho personal que tengo a que mi empleador me pague el sueldo. ¿M? Esos son derechos individuales, recaen sobre bienes jurídicos individuales. Después tenés una segunda categoría de derechos que se llaman derechos de incidencia colectiva, que tienen por objeto bienes colectivos. No son ya bienes individuales, sino bienes colectivos, que son, ¿qué se entiende por bienes colectivos? Son bienes de naturaleza social, en el sentido no societario, no de una sociedad comercial o de una asociación civil, sino en un sentido comunitario, ¿sí? No son divisibles, no se pueden dividir, ¿no? Fundamentalmente tienen que ver con derechos ambientales, ¿no? El derecho, por ejemplo, a que el río Sibi no sea contaminado. No es un derecho individual de algún vecino, es un derecho de incidencia colectiva. Todos los que habitamos y residimos la ciudad de San Salvador de Jujuy tenemos derecho a que el río Sibi no sea contaminado. Y este es un derecho que está expresamente reconocido en el Código Civil y Comercial, y además se le ha dado una particular importancia, además de estar regulado en el Código Civil y Comercial, está en el artículo 43 de la Constitución Nacional, que establece una serie de legitimaciones de quienes pueden accionar para la protección de estos derechos. Ya lo van a ver el derecho constitucional a eso, que creo que lo tienen ahora, ¿no? Junto con esta materia. Y finalmente hay una tercera categoría de derechos subjetivos, que es la que desarrolla la Corte en este fallo llamado Halabi, que son los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes o intereses individuales homogéneos. Parece un trabalengua, pero no se preocupen que no es tan difícil. ¿De qué se trata esto? Y se lo voy a leer y después les voy a dar un ejemplo. No hay un bien colectivo que esté afectado, como en la categoría anterior, el río Sibi, no hay un bien colectivo afectado, sino que se afectan derechos individuales enteramente divisibles. Es decir, hay un hecho o una causa que ha generado una pluralidad o una multiplicidad de bienes individualmente lesionados o afectados. Bien. De hecho, el caso Alavi, ¿de qué se trataba? Era un planteo de inconstitucionalidad de un decreto ley que el doctor Alavi, un abogado, planteaba a través de un amparo, porque ese decreto del Poder Ejecutivo habilitaba a que el Estado, el Poder Ejecutivo, a través de determinados organismos, intervenga en líneas telefónicas de los habitantes sin dar demasiadas explicaciones a nadie. ¿Mm? Eh, entonces, ¿qué es lo que había? Había un hecho que podía afectar una pluralidad de intereses individuales homogéneos, es decir, podía afectar la privacidad, digamos, de un grupo indeterminado de personas. ¿Mm? Entre ellas, Alavi, que además era abogado y decía, yo estoy siendo afectado en el ejercicio de mi profesión y se ve afectado además mi deber de confidencialidad y de privacidad para con mi cliente. ¿Mm? Pero son situaciones en donde hay un hecho que provoca una pluralidad de afectaciones o de lesiones a derechos subjetivos individuales homogéneos en el sentido de que son semejantes, ¿no? Miren, por ejemplo, eh, el año pasado, el año pasado se iba a realizar el show de María Becerra
en la cancha de Gimnasia y Grima de Jujuy, ¿sí? Y se largaron la venta de entradas a través de X empresa, Ticketek, o qué sé yo, una de esas. Eh, Finalmente, a pocos días de celebrarse el show, se suspendió el show, sin que se hayan dado demasiadas explicaciones. Este, y finalmente, muchos meses después, en junio de este año, digamos, el equipo, la productora del artista María Becerra sacó un comunicado diciendo que el show quedaba definitivamente cancelado por responsabilidad de la organizadora del show, que no había cumplido con ninguna de sus obligaciones a cargo. O sea, se tiran la pelota entre la productora y la organizadora, y en el medio quedaron no sé cuántas, 40.000 personas afectadas en sus derechos individuales, por la compra, ¿no es cierto?, de ese servicio a, a ver un show de María Becerra. Y las entradas, bien gracias, en el mejor de los casos, les devolvieron el mismo dinero que habían pagado hace un año, ¿no? Cuando han estado, laburando con esa guita. Entonces, ahí tenés un claro caso de un derecho de incidencia colectiva, que tiene por objeto bienes o intereses individuales. ¿Bien? No hay un bien colectivo indivisible afectado, sino una pluralidad indeterminada o determinada de manera muy numerosa, si querés, de derechos individuales enteramente divisibles. Esta clasificación tiene importancia, muchísima importancia en el derecho procesal y en el derecho constitucional, ¿sí? En el derecho constitucional, porque el mismo derecho constitucional habilita quiénes son los legitimados para accionar, sobre todo en los bienes de incidencia colectiva, en la segunda categoría. Y en segundo lugar, porque además la Corte ha conminado, inclusive hace poco, al Poder Legislativo a que dicte una ley sobre cómo van a tramitarse esta tercera categoría de derechos, porque no tiene sentido que haya 40.000 personas haciendo un juicio individual. Lo único que tiene que haber es un juicio donde se condene a quien sea. Lo más probable es que acá corresponda la aplicación del artículo 40 de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, que hace responsables solidarios a todos los que participan en el proceso de comercialización de un servicio, ¿m? Desde el que vendió la entrada hasta el último pichi, hasta la última empresa, y se los condene a resarcir los daños y perjuicios a esas 40.000 personas. Pero bueno, no está legislado, la Corte ya en aquel fallo Jalabi había dicho que debía legislarse sobre cómo deben tramitarse esos procesos colectivos. Bueno, esto voy a mencionar solamente dos cositas, y seguimos en comisión con la unidad 1. Eh, Espera un segundo. Bueno, pasamos a este punto que es bastante importante, que son los principios generales del derecho, los principios hoy llamados principios jurídicos. El código utiliza esa expresión, principios jurídicos. El código anterior hablaba de los principios generales del derecho. Es lo mismo, digamos, con distinta denominación, y los valores jurídicos que no son otra cosa que el contenido de esos principios jurídicos. ¿Sí? Eh, y para hablar de los principios tenemos que hacer esta aclaración que yo se las quiero mencionar, y ahí sí ya, este, partimos para mañana, ¿sí? Hay una clasificación
de las normas jurídicas que habla de esto, ¿no? De que un sistema jurídico, las normas que integran un sistema jurídico, no solamente tienen reglas, sino también principios. Eh, ¿Qué diferencia hay entre las reglas y los principios y qué papel cumplen estos principios? Tiene que ver con un ejemplo que construye un filósofo del derecho, porque esto es parte fundamentalmente de ahí, y un filósofo del derecho norteamericano llamado Ronald Dworkin, que toma un caso que yo se lo voy a mencionar para que sirva de ejemplo, de ilustración de qué vendrían a ser los principios y qué papel vienen a jugar, digamos, ¿no? Que por supuesto esto también es sujeto de mucha discusión en el ámbito del derecho, pero que nuestro Código Civil y Comercial de la Nación es como que ha tomado bandera, ¿no? Por una de estas dos escuelas, ¿no? Porque implican el enfrentamiento, esto seguramente lo habrán visto también en Introducción al Derecho y lo van a ver con muchísima mayor profundidad en Filosofía del Derecho, enfrenta a dos escuelas filosóficas del derecho, ideológicas del derecho, que tiene que ver con el positivismo y con el neopositivismo o neoconstitucionalismo, que vendría a ser una nueva escuela filosófica que ha dejado un poco atrás al naturalismo. Pero bueno, no me quiero meter en esto porque no tiene que ver con nuestra asignatura, pero sí la explicación de la función que cumplen los principios. Las reglas vendrían a ser como normas cerradas, ¿sí? Normas que establecen con claridad cuál es el presupuesto fáctico, cuál es el hecho que se tiene que dar y cuál es la consecuencia que se tiene que aplicar si se da determinada situación, ¿no? Entonces, digamos, vos encontrás que dado un progenitor, ese progenitor tiene un deber alimentario para con sus hijos. Eso es una regla jurídica clara que no da lugar a mayor problema y a mayor interpretación. Ahora, lo que va a decir Dworkin, esto estamos hablando de hace muchísimos años, ¿no? Un estudio de la década del 60 y a partir del 70, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando entró en crisis el positivismo y esa idea de que, de que el derecho solamente se resuelve con leyes y que no hay una conexión entre el derecho y la moral, o entre el derecho y los valores jurídicos, ¿no? Dworkin elabora esta idea de que además de las reglas están los principios, a partir de este caso de Rick contra Palmer, que es un caso en donde así en muy pocas palabras, un nieto asesinó a su abuelo para cobrar la herencia. ¿Mm? Es un abuelo, un señor, que tenía dos hijas mujeres y tenía un nieto varón. Y con un sentido bastante patriarcal de la vida, había dejado un testamento dejándole toda su fortuna a los nietos, ¿Mm? En desmedro de sus hijas. ¿Qué pasó? El nieto quiso apurarse en el cobro de la herencia y lo mató a su abuelo. Entonces, el caso Rey contra Palmer es el caso de las hijas pretendiendo que se anule ese testamento contra Palmer, que es el tipo que ya está en prisión condenado por haber asesinado a su abuelo, pero que estaba de alguna manera beneficiado por una laguna legal que hoy no existiría, hoy sí. Este es un caso de fines del siglo XIX en Nueva York, digamos, ¿no? Hoy, por ejemplo, nuestro sistema jurídico establece los casos de indignidad cuando un heredero comete una afrenta de ese tipo, una agresión de ese tipo en contra de la persona a quien estaría heredando. Y lo corremos de la herencia por la institución de la indignidad. Bueno, en este caso había una laguna legal, no había una ley que dijera que a Palmer había que sacarle la herencia. Entonces Palmer iba a estar condenado, pero
con la herencia en su patrimonio. Y ese caso fue de primera instancia hacia la Corte Suprema, si mal no recuerdo, de Nueva York, en donde en las instancias anteriores le dieron la razón al nieto y finalmente en la Corte Suprema, por fallo dividido, se dijo que si bien no había una regla que estableciera que Palmer no podía cobrar la herencia, sí había un principio jurídico, ¿m?, que se podía extraerlo de la totalidad del sistema jurídico, que no puede, que es intolerable que una persona se vea beneficiada económicamente de su mismo crimen, ¿no? Y había muchísimas instituciones que apoyaban esa conclusión o esa idea, ¿no? Muchísimas instituciones normativas, ¿no? Entonces, de esas muchísimas instituciones normativas se extrae un principio general que es nadie puede verse beneficiado económicamente de un crimen. Bien, entonces Dworkin va a partir de este caso a elaborar su teoría de las reglas y principios, de que un sistema se compone no solo de reglas, sino también de principios. ¿Qué son los principios? Son ideas rectoras, ¿m?, son pensamientos directores de la regulación. Un filósofo alemán, muy conocido también junto a Dworkin, llamado Robert Alexy, va a decir son mandatos de optimización, es decir, son normas que se ordenen que se realice algo en la mayor medida de lo posible. ¿Ah? Por ejemplo, el principio de libertad de expresión, que es un principio que además está expresamente en la Constitución. No es una regla, porque no es un caso, no es una redacción cerrada que está claro qué es lo que está diciendo. No. El principio de la libertad de expresión manda que hay que proteger esa expresión del pensamiento de la mayor manera posible. Ahora, habrá que ver en el caso concreto cuando ese ejercicio de la libertad se ha extralimitado y entonces el Poder Judicial tendrá que poner límite. Pero son mandatos de optimización en ese sentido. Ya los antiguos romanos tenían estos principios, ¿no? Recuerden la definición me parece que era de Ulpiano, ¿no? Vivir honestamente, no dañar a otros, dar a cada uno lo suyo. Eh, Esto es una discusión filosófica que a nosotros no nos importa tanto, porque además hoy la mayoría de los principios están positivizados, es decir, están expresados no solo en el Código Civil y Comercial de la Nación, por ejemplo, donde está el principio de buena fe, sino también en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos que vienen a jugar un papel muy importante también en el derecho privado, como vamos a ver después. En el Código de Vélez eran fuente supletoria del derecho. En el artículo 16 se decía que cuando una cuestión no pueda ser resuelta según las leyes que resulten aplicables o según la analogía hacia una enumeración, al final serán resueltas por los principios generales del derecho. Mientras que en el Código Civil y Comercial de la Nación, vos vas a ver que los codificadores han dicho que los principios son normas de integración y de control axiológico. Es decir, cuando vas a aplicar la ley, tenés que hacerlo con los principios al lado para ver si no estás haciendo una interpretación distorsionada y fuera de los valores jurídicos que tiene nuestro sistema legal. Bueno, eh, hasta acá llegamos. Estas serían unas funciones que cumplen los principios del derecho. Yo ahora subo este PowerPoint al aula, este, pero bueno, eso, eso sería, eso sería todo por hoy. Nos vemos mañana, los que tienen conmigo a las 7 de la tarde, y los de la Comisión 2 y 3 se encuentran con la profesora Marcó a
a las 3 y a las 5 de la tarde. ¿Mm? Eso es todo. Muchas gracias, buenas noches. Nos vemos para el resto el próximo lunes. La clase grabada me voy a demorar en subirla porque eso me la tienen que pasar de la parte técnica.